Continuamos con más de la transmisión a través de nuestra señal BPI TV. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. Yo me encuentro en este momento con Indira Crespo, quien es especialista en economía de nuestro país. Queríamos consultarle, ya hemos hablado con algunos especialistas sobre el Estado de Derecho de este criptoactivo que ha ofrecido el gobierno. Queríamos saber qué es lo que no se sabe en relación a la criptomoneda implementada ya por el gobierno, hizo una preventa y que hasta el momento son países puntuales los que han hecho inversión en ella. Bueno, realmente no se sabe a ciencia cierta qué países invirtieron en el petro. El tema hasta ahora es que se culminó con la etapa de preventa, una etapa importante porque era el lanzamiento a los inversionistas que iban a adquirir la fecha inicial, que es el token petro, pero el gobierno solo ha hablado de 5.000 millones de dólares en intenciones de compra. Las intenciones de compra no es igual a la contratación y la compra efectiva del activo. Yo puedo decirte, yo tengo la intención de comprarte 3.000 millones de dólares en petro, pero eso no significa que yo realmente concreté esa compra. Es importante para la confianza de esta moneda digital, para el bienestar, pues no solo de la propuesta, sino de la economía nacional, es importante la transparencia y conocerse a ciencia cierta si efectivamente se realizaron y si se concretaron esa cantidad de ventas de los tokens, si efectivamente la República cuenta con esos recursos para incentivar la economía, para generar todos los beneficios que efectivamente dijo en un principio durante su lanzamiento. Sería importante que la población pudiese conocer si contamos con los 5.000 millones de dólares que efectivamente se dijeron se iban a dar con esas intenciones de compra. Pasamos a una segunda etapa de oferta inicial, quizás la más cercana al público en general, donde se coloca como monto inicial 1.000 euros y 50 euros si es con cualquier otra criptodivisa. Sin embargo, las personas que están adquiriendo ese activo en estos momentos desconocen quiénes son los inversores iniciales de esas fichas o esos petros que se le están vendiendo ahora. Y no sé, porque de eso todavía el gobierno no ha hablado, aun y cuando ya han transcurrido varios días de que inició la etapa de la oferta inicial, sí han habido compras reales, no intenciones. Es importante que el gobierno hable de cuáles son las compras reales y los montos de inversiones exactos y reales diarios, así como se da el costo de la cesta petrolera. Hoy vale el petróleo 58 dólares, hoy vale el petróleo 60 dólares. Ya me estás comenzando a decir cuál es el precio referencial del petro diario. Es importante que todos los días o regularmente se publique cuántas divisas están ingresando al país por concepto del petro. Eso le va a dar confianza, eso le va a dar sustentabilidad y me va a generar a mí incentivos para yo decir, oye, voy a adquirir un petro porque efectivamente hay una comunidad ya incorporada en la adquisición con las cuales yo voy a poder transar e intercambiar esa moneda. Entonces estamos en la mitad de una segunda etapa sin información real sobre la primera, sin información real en lo que va de la segunda, y vamos a entrar a una tercera que es el mercado secundario, donde aún tampoco hay información de cuáles son los exchanges o las casas de intercambios con las cuales yo voy a trabajar. Si yo me opté por adquirir un petro en esta oferta inicial, no sé en cuáles casas de cambio yo voy a poder intercambiar, con quiénes voy a intercambiar en ese mercado y ese juego de divisas que se va a generar en el mercado secundario. Entonces, toda esa desinformación no es sana ni para la economía, ni para la implementación de este activo dentro de la economía nacional, ni para aquellas personas que ciertamente quisieran tener un activo refugio de ahorro en el petro, tomando en cuenta que tiene un precio referencial basado en algo más estable como es la cesta petrolera, y no manejo ninguna información. No sé quiénes lo compraron, quiénes los han comprado, no sé cuántos dólares efectivamente, euros, yuanes, rupias, han entrado al país, a la economía del país por concepto de esta criptodivisa, y ya vamos a ir a un mercado secundario donde yo tengo mis dudas si efectivamente va a poder iniciar próximamente, porque no existen los exchanges. En realidad, para mí, como público en general, los exchanges en Venezuela aún no existen para transar el petro. Internacionalmente ya hay unas exchanges que se han negado a transar el petro,
ya informan al gobierno de que no están dispuestos, entonces efectivamente hay un limbo, ojo, que no es por enlodar la iniciativa, porque efectivamente el tema de las criptodivisas es algo a lo cual va a apuntar la economía mundial, no es por enlodar, sino que es necesario informar cuál es la verdad de lo que está ocurriendo. Se ve perjudicado por el tema de las sanciones norteamericanas, que perjudica, no podemos negarlo, a la economía nacional, afecta a la población en general por el tema de que hay ciertamente un bloqueo, hay unas restricciones que ya dio el gobierno de Trump para el uso del petro, entonces si sumado a eso no colocamos a la disposición la información necesaria para que las personas estén enteradas. No se trata únicamente de ir a dar foros y hablar de las bondades del petro, de hablar de las bondades de la criptodivisa, de cómo nos vamos a soltar las amarras de la banca internacional, de que vamos a poder desligarnos de todas esas trabas que nos colocan a nivel internacional, a nuestra economía. Más allá de eso es la realidad. ¿Cuánto me va a costar un petro? ¿Quién me está vendiendo el petro? ¿Dónde yo voy a poder cambiar el petro? Y efectivamente si eso me va a constituir a mí un beneficio económico, un activo refugio valor y no un instrumento de obligación para que yo el día de mañana me vea obligada a tener que tener un petro o un mene, que es una fracción del petro, para yo poder adquirir ciertos bienes y servicios, porque si se convierte en una obligatoriedad, entonces no pudiésemos estar hablando de una moneda digital que va a revalorizar la economía nacional y mi bolsillo, porque realmente nos hemos visto tan golpeados que tú quieres revalorizar tu bolsillo, revalorizar lo que tienes, pero en un limbo informativo no creo que sea viable y no es justo, además, no es justo. Licenciada Indira, entonces usted lo que sostiene en este momento es que además de la ilegalidad en que se concibe el petro, no hay transparencia. ¿Qué pudiese ocurrir? O sea, ¿se puede publicar una lista de cuáles son los inversionistas de esta moneda? ¿Qué debería realizar el gobierno? O, por ejemplo, el ministro Belroa. Bueno, mi recomendación es eso, hacer transparente la información, si realmente existen esos inversionistas, porque acuérdate que en las monedas fiduciarias, en el caso del petro, es una moneda fiduciaria, respaldada por un contrato compraventa en torno a un barril de petróleo sin extraer, además, ya toda esa cadena de ilegalidad o de incertidumbre en el mercado, porque es la verdad. Si a eso le sumamos que no hay transparencia en la información, ¿verdad? El éxito de esa moneda es muy poco, es como que es una inversión. El petro es un activo, el petro no es una criptomoneda, es un activo, como que nosotros adquirimos, mira, un carro, y porque eso es un activo, prefiero invertir mi dinero en un vehículo que tener esos bolívares que me los voy a ir comiendo haciendo mercado, ¿verdad? Esa es la realidad nuestra en Venezuela. El petro es un activo, yo quiero ese activo para que se revalorice, para ahorrar, para que me permita a mí adquirir a nivel internacional algún bien, algún servicio que yo requiera. Pero un activo es imposible que se revalorice si no hay una confianza del mercado hacia ese activo. Es allí el problema, lo que se le solicita es información, transparencia para poder generar la revalorización de ese activo que yo estaría dispuesta a adquirir en todo caso. Sí, ahora bien, licenciada, vemos estas sanciones, no solamente Estados Unidos, que es la directamente, digamos, del gobierno norteamericano que prohíbe digamos, a primer plano que se realicen ningún tipo de transacciones de esta índole electrónica con Venezuela. Pero hay también sanciones personales, por ejemplo, el gobierno de Suiza. ¿Pudiese ampliarse este tipo de sanciones con otros gobiernos? ¿Cuáles pudiesen ser estos inversores o los que usted ha señalado entre intenciones que existe y gobiernos que se han invertido, que hasta el momento no se conoce, por parte de esta índole internacional? He allí el problema. El tema es que si más países se suman a sanciones de tipo financiero, fíjense que Panamá dio un batacazo, porque no nos esperábamos que Panamá superara a la Unión Europea en cuanto a sanciones. ¿Por qué? Porque Panamá se atrevió no solamente a sancionar a funcionarios, sino a empresas. Ya eso es un paso adelante, ya eso es algo nuevo para un paraíso fiscal como Panamá, con Venezuela directamente. Pudiese sumarse más sanciones.
el tema es que basta y sobra con que sea Estados Unidos que sancione financieramente, porque no solamente sanciona y prohíbe a sus ciudadanos, sino a todos aquellos que tengan relación económica o realicen transacciones económicas con los Estados Unidos. Y entre esos la banca internacional guarda relación con la banca norteamericana, o sea, no son apéndices independientes, son dependientes de la banca norteamericana para transar, Fondo Monetario Internacional, todo ese tipo de entes rectores. Entonces, las restricciones que coloca el gobierno de Donald Trump a la usabilidad del petro es una estocada final para esa criptomoneda. ¿Por qué? Porque la confianza ya muere allí al tema de inversor. Si yo soy un inversor de China y yo hago negociaciones con Estados Unidos, pero si el hecho de yo venir y comprarle al gobierno venezolano 10.000 petros me va a generar a mí un conflicto internacional, unas sanciones, y me va a reducir las transacciones económicas que yo pueda tener con Estados Unidos, obviamente que yo voy a desechar la opción venezolana de adquirir el petro. El mismo Nicaragua, un país hermano del ALBA. Nicaragua tiene desde hace más de un año suspendidas las negociaciones con Venezuela. ¿Por qué? Por el mismo temor a las sanciones financieras de los Estados Unidos. Y no es más hermana China que Nicaragua de Venezuela, que se ha beneficiado durante todo este tiempo desde que el presidente Chávez asumió el ALBA y se asumió toda esa hermandad. Inclusive, lo pongo como ejemplo, Nicaragua ya no negocia con Venezuela. Muchas gracias, Indira. Escuchaban entonces a la licenciada en Comunicación Social y también experta, especialista en materia económica, Indira Crespo. Ya ella ha manifestado entonces cuáles son algunas de las ilegalidades que transcurre el gobierno tras la aprobación o digamos la circulación de este criptoactivo. Nosotros también vamos a entrevistar en este momento al doctor Víctor Álvarez, quien es economista y a quien también queremos consultarle, doctor Víctor Álvarez, gracias por la entrevista, sobre quiénes son los que invierten en esta criptomoneda y para qué lo hacen. Sí. Bueno, hay mucha opacidad, ¿no? Poca transparencia. Justamente ese es uno de los grandes problemas que en estos momentos se advierte, ¿no? Se llama la atención porque no se conocen los nombres y los apellidos, no se conocen las corporaciones. Ha sido un proceso muy opaco y transparente. Y además se acrecienta esa duda y esa preocupación porque se ha demostrado la vulnerabilidad del registro. Pues cualquiera puede poner una foto del pato Donald, ¿no? Como el comprador del petro, y eso revela que no es un sistema blindado y robusto en ese sentido. Entonces, por supuesto, eso acrecienta las dudas que hay en torno a las criptomonedas en general, no solamente sobre el petro, porque ya bastante se ha advertido sobre la posibilidad de que terminen siendo un instrumento que facilite operaciones de lavado de dinero procedente de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo, de modo que ahí hay una asignatura todavía pendiente, pues no, la necesidad de blindar estos sistemas para que se sepa claramente quiénes son no solamente los que compran criptomonedas y en este caso quienes están comprando el petro, sino además luego a quienes se la venden, ¿no? Sí. El gobierno habla como uno de sus grandes aliados a Rusia y habla también incluso el embajador de Venezuela en este país, en Rusia, como que se le ha galardonado a Venezuela a medida internacional por utilizar este criptoactivo. ¿Por qué ocurrirá esto? ¿Por qué el gobierno utiliza estas intenciones por parte de gobiernos para darle validez a un proceso que, como ya lo ha dicho también la Asamblea Nacional, ha aprobado un acuerdo donde dice que es ilegal? Sí. Bueno, esa es la palabra oficial del gobierno de Venezuela. O sea, quienes dicen esos son voceros del gobierno de Venezuela, pero lo que uno no ha visto todavía son los voceros oficiales del gobierno ruso o de las empresas rusas avalando al petro, ¿no? De modo tal que eso es una apreciación muy parcial de la parte interesada en propagandizar, ¿no? Al petro para romper las sanciones o para
quebrar las sanciones financieras a las cuales está sometido el gobierno, pero hasta ahora no hay la palabra oficial del gobierno ruso en torno al petro. Ahora, doctor Álvarez, ya en otra materia, no es el criptomoneda, pero se habla de una reconversión monetaria en el país. ¿A qué se deberán estas medidas? ¿Hay suficiente tiempo? ¿Considera que quizás pueda existir alguna dualidad entre esta criptomoneda y fijar un precio o el valor del bolívar? ¿Alguna referencia? ¿Qué pudiese pasar en los próximos meses? Ya el gobierno ha mostrado como tentativa fecha 3 de junio, 4 de junio para poder realizar esta reconversión monetaria cuando aún ni siquiera hay piezas del bolívar que se han cambiado al nuevo cono monetario y existe esa deficiencia incluso por los bancos para las personas poder retirar hasta efectivo. Sí. Sí. Mira, sin lugar a dudas, el país necesita una reforma monetaria toda vez que el bolívar ha dejado de cumplir sus funciones como unidad de cuenta para fijar los precios de los distintos productos y bienes y servicios del país. El bolívar tampoco se utiliza ya para la cobertura total de todas las operaciones de compraventa en el país, y mucho menos se utiliza para ahorrar, pues como medio de reserva de valor. Entonces, cuando una moneda pierde esas tres funciones básicas, esenciales, consubstanciales a toda moneda, que es de servir de unidad de cuenta para fijar los precios, de servir de medio de pago para cerrar las operaciones de compraventa o de ser reserva de valor, ¿no? Y no funciona sencillamente porque el poder adquisitivo del bolívar ha sido pulverizado, ¿no? se ha desvanecido, se ha disuelto, ¿no? Y hoy entonces estamos hablando de cantidades astronómicas, ¿no? Cuando se trata de comprar una lavadora o vender un carro o comprar un apartamento, cuestión que la propia contabilidad nacional ya no soporta, ¿no? Cifras tan grandes, no hay sistemas de cómputos, ¿no? Que puedan procesar ya un presupuesto nacional o el presupuesto de un ministerio de una empresa. Cuando un país llega a esas condiciones, entonces se hace necesaria una reforma monetaria, ¿no? Lamentablemente, esa necesidad nacional está siendo tan torpemente implementada, tan mal implementada que se va a repetir la misma historia del billete de 100, pues, ¿no? Porque si el país ha presenciado, ¿no?, el trauma que significó sustituir el billete de 100, ¿no? Bueno, imaginemos lo que es sustituir el actual cono monetario por uno nuevo, el de los llamados bolívares soberanos, ¿no? Y lo otro es que si no se corrigen las causas estructurales que provocan la hiperinflación, que es lo que destruye el cono monetario, ¿no? Si no se cierra el déficit fiscal y si el gobierno se empeña en seguir financiando el déficit fiscal con emisiones de dinero sin respaldo, ¿no? Si el déficit de PDVSA se sigue financiando con emisiones de dinero sin respaldo, si el déficit de Corpoelec se sigue financiando con emisiones de dinero sin respaldo, ese nuevo bolívar soberano, ¿no?, esos nuevos billetes rápidamente van a sufrir lo mismo que sufrió el anterior monetario. Entonces vamos a ver billetes de 50.000 bolívares soberanos, de 100.000 bolívares soberanos, de 500.000 bolívares soberanos, y el círculo vicioso se va a reproducir. O sea, el asunto no es solamente una reforma monetaria aislada, la clave está en corregir las causas estructurales que provocan el desquice de los precios y que vuelven a salir agua al poder adquisitivo de los billetes. Es decir,